Siguiendo con patología genital femenina, en la clase de hoy vamos a hablar de patología de ovarios y trompas uterinas. Los temas que vamos a considerar en la clase de hoy son los quistes benignos o funcionales, dentro de los cuales mencionaremos los quistes foliculares y luteínicos y la poliquistosis ovárica. También hablaremos de los tumores que nos llevan gran parte de la clase y los procesos inflamatorios u oforitis. Empezamos con quistes foliculares y tenemos que mencionar aquellas lesiones que son bastante frecuentes, podríamos decir que son casi fisiológicos y corresponden a folículos de Graf rotos que se cierran rápidamente. Pueden ser de tamaños variables, múltiples y en general están llenos de líquido seroso claro. Cuando superan los 2 centímetros de diámetro pueden verse en estudios de imágenes como ecografías o inclusive palparse y pueden ocasionar dolor a las pacientes. También tenemos los quistes luteínicos de la granulosa, que también son normales en el ovario y son lesiones quísticas tapizadas por tejido amarillento que contienen células de la granulosa luteinizadas. Y esos quistes pueden romperse provocando una reacción peritoneal. En esta imagen podemos ver un quiste folicular y en la parte inferior otro, esto sería la parte quística, y las células de revestimiento luteinizadas de amplio citoplasma eosinófilo. Acá, por otra parte, podemos encontrar un folículo maduro. Bueno, podemos ver el ovocito, la zona pelúcida, la corona radiada y las células de la teca. Y acá a mayor detalle. Bueno, también otra patología que encontramos es el cuerpo lúteo hemorrágico. Fíjense, una lesión quística hemorrágica y desde un punto de vista histopatológico corresponde a esta estructura que son células luteinizadas de amplios citoplasmas eosinófilos. Bueno, y así se ven histológicamente. Con respecto al ovario poliquístico, bueno, se caracteriza, como el nombre lo dice, por la presencia de múltiples quistes foliculares que, si se asocian a oligomenorrea, producen el denominado síndrome de Stein-Leventhal, caracterizado por anovulación, obesidad, hirsutismo y virilización. Macroscópicamente, los ovarios se ven de tamaño aumentado, de color blanco grisáceo y la corteza externa completamente lisa. Y desde un punto de vista histológico se observan numerosos quistes foliculares con hiperplasia de las células de la teca interna, o sea, hipertecosis, y en estos casos no se observa o hay ausencia de cuerpo lúteo. Se produce un aumento de la hormona luteinizante que actúa sobre las células teca luteínica, produciendo una excesiva formación de andrógenos. Esta es la macroscopía, así se ve la superficie externa del ovario, en la superficie de corte múltiples quistes, y esta es una imagen de cómo se ven las lesiones, los múltiples quistes que se observan histológicamente. Otra lesión ovárica es la torsión, como se ve acá, un ovario acá está hemiseccionado, fíjense que la superficie de corte es completamente hemorrágica y generalmente se asocia o es secundaria a un tumor que puede ser tanto benigno como maligno. Si hay una torsión completa y esto tiene un tiempo evolutivo, seguramente produce una necrosis de tipo isquémica, bueno, y el parénquima se observa de esa manera. Esta es la histología. Bueno, no es una buena foto, pero podemos ver vasocongestión, que es lo que estoy mostrando acá, hemorragias y bueno, seguramente algo de necrosis también. Otro tema a tener en cuenta es la endometriosis ovárica. Así se ve macroscópicamente el ovario, una lesión quística, son los denominados quistes de chocolate por la coloración amarronada que presentan, y la histología muestra la corteza la cortical ovárica y en ella se observan glándulas y estroma endometrial. Un estroma citógeno y bueno, puede llegar a formar una estructura quística bastante grande que puede verse macroscópicamente. Muchas veces también se acompaña de siderófagos, o sea, histiocitos con hemosiderina en su citoplasma. Bueno, ahora sí pasamos a las lesiones neoplásicas y los tumores de ovario
representan aproximadamente el 6% de todos los tumores en la mujer. Tienen una alta mortalidad. El 80% de estas lesiones son benignas y afectan a pacientes entre 20 a 45 años, mientras que los tumores malignos se dan a mayor edad en mujeres entre 45 y 65 años de edad. Dentro de los factores de riesgo asociados al desarrollo de estas neoplasias podemos citar nuliparidad, antecedentes como disgenesia gonadal o mutaciones del gen BRCA1 y BRCA2. La mayoría de estos tumores son hormonalmente no funcionantes, pueden ser bilaterales y clínicamente se presentan con dolor, distensión abdominal. Si hay obstrucción de la vía urinaria pueden dar síntomas urinarios e inclusive también síntomas gastrointestinales. A mayor tamaño, por supuesto, pueden ser también palpables. En este gráfico se pueden representar los distintos tipos de neoplasias que se originan del ovario. Bueno, en este gráfico tenemos un ovario revestido por un epitelio de superficie, tenemos las células germinales, el estroma gonadal y los cordones sexuales, y observamos que de cada uno de estos sectores que yo mencioné, del epitelio de superficie, de las células germinales, de los cordones sexuales y el estroma gonadal, se originan diferentes tipos de neoplasias. Y también tenemos las metástasis en los ovarios. Entonces podemos subdividir en distintos grupos a las distintas neoplasias. Las neoplasias derivadas del epitelio de superficie son las más frecuentes, fíjense que representan entre un 65 y un 70%, seguida después por los tumores de células germinales y en menor frecuencia por los tumores de los cordones sexuales y estroma gonadal. Con respecto a la proporción de tumores ováricos malignos, también son más frecuentes el grupo correspondiente a los tumores derivados del epitelio de superficie y con mucha diferencia con respecto a los otros grupos, las células germinales, los tumores derivados de los cordones sexuales, estroma gonadal y las metástasis, y los grupos etarios también son diferentes. En el primer grupo, derivados del epitelio de superficie, pacientes más jóvenes, entre 20 años o más. Los tumores derivados de células germinales, bueno, tienen un rango mucho más amplio, desde 0 a 25 o más años. Los tumores de los cordones sexuales y estroma gonadal pueden comprometer o afectar a todas las edades y es variable en el caso de las metástasis. Bueno, y en la última parte del gráfico podemos ver los subtipos tumorales pertenecientes o correspondientes a cada uno de los grupos. Bueno, teniendo en cuenta esta clasificación, podemos subdividirlos a estas neoplasias en 4 grupos. Tenemos en primer término los tumores derivados del epitelio celómico de superficie, que es un epitelio que origina el epitelio de los conductos de Müller, y los conductos de Müller surgen el epitelio de las trompas uterinas, que son células serosas cilíndricas ciliadas, que originarán tumores serosos, glándulas cervicales, constituidas por células mucinosas no ciliadas, y dará origen a tumores mucinosos, y el revestimiento endometrial, constituido por células cilíndricas no ciliadas, que da origen a las neoplasias o tumores endometrioides. El segundo grupo, que corresponde a los tumores de células germinales, que es pluripotencial. El tercer grupo, los tumores de los cordones sexuales, estroma gonadal. Y finalmente el cuarto grupo, correspondiente a los tumores metastásicos. Empezando con el primer grupo, que corresponde a los tumores derivados del epitelio de superficie, que son por otra parte los más frecuentes, encontramos distintos subtipos de tumores: los tumores serosos, mucinosos, endometrioides, los tumores de células claras y el tumor de Brenner. Cualquiera de estos subtipos pueden ser neoplasias benignas, borderline o malignas. Fíjense que nosotros hasta este momento estábamos acostumbrados a clasificar a los tumores, teniendo en cuenta su conducta biológica en benignos o malignos. En el caso de los tumores de ovario, se agrega una categoría intermedia que son los denominados tumores de tipo borderline. Ahora en un rato vamos a explicar qué se entiende por un tumor borderline. Bueno, con respecto a las generalidades de estos tumores derivados del epitelio de superficie, sabemos que tienen tamaño y estructura variable, que pueden producir síntomas como dolor abdominal bajo, aumento de volumen,
manifestaciones gastrointestinales y urinarias, pueden producir ascitis y muchas veces se llega a un diagnóstico tardío, en cuyo caso baja mucho la supervivencia. Como marcadores serológicos, bueno, está descrito la elevación del CA125. Esto es un marcador que se puede detectar en sangre. Y el riesgo de malignidad de estas neoplasias depende de la cantidad de áreas sólidas, la presencia de papilas, el engrosamiento de la pared o la necrosis. Empezamos con el primer grupo, tumores serosos. Con respecto a los tumores serosos, microscópicamente las lesiones benignas se encuentran revestidas por un epitelio de revestimiento cilíndrico con cilias y pueden tener papilas microscópicas. Los de tipo borderline son aquellos que presentan papilas estromales de complejidad creciente, que en sectores pueden tener estratificación del epitelio y atipía nuclear, pero se caracterizan porque no infiltran ni destruyen el estroma. Esta categoría de la falta de infiltración y destrucción del estroma es lo que lo define como borderline. Y los tumores serosos malignos se caracterizan porque tienen un crecimiento complejo, con infiltración clara del estroma, con atipía citológica y falta de diferenciación. Puede presentar además calcificaciones concéntricas, conocidas como cuerpos de samomas. Bueno, en general, las lesiones derivadas del epitelio de superficie, si son benignas, se denominan cistoadenomas y seroso por el tipo de epitelio de revestimiento que tiene. Lo de cisto se refiere a quiste y adenoma porque es una lesión benigna. Acá vemos la histología, donde vemos una pared quística revestida por un epitelio de tipo seroso completamente benigno. Otras veces, además de la lesión quística, tenemos un componente fibroso y en cuyo caso se denominan cistoadenofibroma. Fíjense, quistes y un componente estromal sólido en este sector, y acá se ve la histología donde se ven papilas o estructuras papilares revestidas por un epitelio cilíndrico simple dispuesto en una única capa y que forma estas estructuras quísticas. En este caso, el cistoadenofibroma tiene mayor cantidad de estromas, pueden ser multiloculares, múltiples quistes, y es la forma más, su variante serosa es la más frecuente. A mayor áreas sólidas, mayor sospechas de malignidad. Los tumores de tipo borderline se caracterizan porque no invaden el estroma. Pueden ser bilaterales y los tumores malignos tienen mayor atipía y sí invaden el estroma. Bueno, por ejemplo, esto es un ejemplo de un tumor seroso de tipo borderline. Fíjense que es una lesión quística que tiene en este sector papilas que crecen hacia la luz de ese quiste. Acá podemos ver otra imagen con la lesión quística y las papilas creciendo hacia su luz. Y acá tenemos otro sector quístico y las papilas. Desde un punto de vista histológico, un tumor seroso de tipo borderline, como se ve acá, tiene papilas que son más complejas que las que describimos con los tumores benignos. Acá los podemos ver a mayor detalle, papilas que tienen una complejidad mayor. Puede haber en sectores estratificación del epitelio, quiero decir más de una capa epitelial, pero fíjense en este sector, que esto es el estroma ovárico, no hay infiltración del estroma por estas estructuras papilares. Crecen las papilas hacia la luz, pero no invaden ni destruyen el estroma, y eso es un dato histológico que clasifica a estas lesiones como de tipo borderline. Acá tenemos otras imágenes donde se ven múltiples estructuras papilares de complejidad creciente. Fíjense acá, podemos ver a bajo aumento que hay, bueno, es bastante basófilo, y acá se puede ver que hay más de una capa celular. Eso se denomina estratificación epitelial, pero no hay atipía y el estroma no está infiltrado, por eso se clasifica como borderline. Esos serían
el criterio histológico para clasificar la neoplasia como de malignidad intermedia o de tipo borderline. Los tumores malignos derivados del epitelio de superficie de tipo seroso se denominan cistoadenocarcinoma. Cisto porque siguen siendo quísticos y adenocarcinoma porque ya hay infiltración del estroma, mayor pleomorfismo. A su vez, estas lesiones cistoadenocarcinoma se subdividen en de bajo y alto grado teniendo en cuenta el pleomorfismo celular. Desde un punto de vista macroscópico son lesiones de tamaño variable de 8 a 11 centímetros aproximadamente, donde ya podemos identificar papilas en la macroscopía y estas lesiones pueden ser invasoras o no. Cuando son no invasoras, tienen un crecimiento cribiforme o micropapilar, como se ve en esta imagen, de tipo expansivo. La imagen que estoy mostrando es esta, esto es micropapilar con crecimiento expansivo, con un bajo índice mitótico sin necrosis. Pero también pueden coexistir estas lesiones sin infiltración con otros sectores infiltrantes del estroma. Y bueno, y fíjense la histología, tienen estructuras papilares, cribiformes, más complejas, estratificación nuclear, entre otras. Mientras que los cistoadenocarcinomas serosos de alto grado son lesiones que ya macroscópicamente se ven más sólidas. Histológicamente corresponden a estas lesiones en este sector, glándulas separadas por poco estroma con necrosis central. Fíjense que se tienen poco estroma interpuesto con un alto índice mitótico, mayor pleomorfismo y acá claramente se ve cómo está infiltrando el estroma ovárico y acá adopta prácticamente un patrón sólido con marcada atipía citológica y un alto índice mitótico. Entonces acá resumimos el cistoadenocarcinoma seroso de ovario, que puede ser de bajo grado o de alto grado. Cuando es de alto grado tiene estructuras papilares y sólidas complejas y la apariencia ya de la neoplasia es más bien sólida. Y acá tenemos las diferencias entre ambos tipos. Los de bajo grado tienen células uniformes con leve o moderada atipía, se observa menos de 12 mitosis por 10 campos de gran aumento, mientras que las lesiones de alto grado son células muy atípicas con un alto índice mitótico y el crecimiento sólido papilar. Cistoadenocarcinoma, fíjense ustedes y recuerden las imágenes anteriores, fíjense que acá ya se ve más bien un tumor de tipo sólido, si bien hay áreas papilares, pero se convierte en más sólido. Y acá hay imágenes comparativas para que veamos un cistoadenoma seroso, o sea, una lesión benigna, quística, todo esto blanco sería la porción quística y este es el epitelio de revestimiento constituido por una única capa de células de tipo ciliadas, similar a lo que se ve al epitelio de la trompa uterina, de ahí el nombre cistoadenoma seroso. Esto sería de tipo borderline, donde también vemos múltiples estructuras papilares, pero ya con estratificación nuclear, pero no hay todavía invasión del estroma. Yo puedo ver acá este crecimiento papilar, pero el estroma se encuentra completamente libre de infiltración, por eso hablamos de un cistoadenoma de tipo borderline. Acá tenemos a mayor detalle, para que veamos el epitelio, la estratificación nuclear que les decía antes, las papilas, en este caso cortadas transversalmente. En estas imágenes podemos comparar las lesiones serosas. Esta corresponde a un tumor benigno, una lesión quística revestida por un epitelio de tipo seroso simple, disímil al que se observa en las trompas uterinas. Esta otra imagen corresponde a un tumor de tipo borderline, donde también vemos las papilas, pero se ve estratificación epitelial, pero todavía el estroma no está invadido ni destruido, por eso entra dentro de la categoría de borderline. Mientras que estas dos imágenes inferiores corresponden a tumores malignos, cistoadenocarcinomas, donde se ve las áreas glandulares o papilares, como se ve acá, alternando con sectores de crecimiento más sólido, y en esta imagen a mayor detalle podemos ver estos nidos celulares atípicos o estructuras pseudoglandulares infiltrando el estroma.
Ahora sí pasamos a los tumores mucinosos y estos representan el 25% de las neoplasias de ovario, afectan a mujeres adultas, el 80% son lesiones benignas o de tipo borderline y los cistoadenocarcinomas mucinosos son infrecuentes, representando el 10% o menos de los carcinomas de ovario. Desde un punto de vista morfológico, son lesiones multiquísticas que contienen un líquido gelatinoso, pegajoso, el tamaño es variable, menos frecuente sea de bilateralidad, y desde un punto de vista histológico, los tumores benignos tienen un revestimiento de células epiteliales cilíndricas altas con mucina apical y ausencia de cilios. El epitelio de revestimiento es idéntico al epitelio endocervical. Y los tumores malignos son más sólidos, con atipía y estratificación nuclear, pérdida de la arquitectura glandular y pueden presentar necrosis. Tenemos que incorporar también este término, pseudomixoma peritoneal, que se refiere a un tumor ovárico con ascitis mucinosa, implantes epiteliales quísticos en la superficie peritoneal y adherencias. Macroscópicamente se ven así lesiones quísticas con sectores sólidos como se ven acá, un contenido líquido mucinoso, gelatinoso, y este es el epitelio de revestimiento que les describía antes, células productoras de moco con mucina apical, idéntico al epitelio de tipo endocervical, y esto que se ve eosinófilo corresponde a material mucoide o mucinoso. En esta otra imagen podemos ver la macroscopía de una lesión multiloculada, múltiples estructuras quísticas, y la microscopía volviendo a ver las características histológicas del epitelio de revestimiento. Esta es una lesión benigna, el estroma y la estructura glandular con el epitelio de tipo mucíparo o mucinoso. Y acá tenemos comparativamente una lesión benigna, fíjense el epitelio de revestimiento, una lesión de tipo borderline, con los mismos criterios que describimos para los tumores serosos, en los cuales hay estructuras papilares con estratificación nuclear, mayor pleomorfismo, pero no invade el estroma, como se observa acá, completamente libre, y la imagen inferior corresponde a un cistoadenocarcinoma mucinoso, donde ya fíjense la atipía, el pleomorfismo celular y por supuesto el otro criterio y el más importante es la invasión del estroma. Macroscópicamente, las lesiones malignas tienden a ser más sólidas, si bien pueden tener áreas multiloculares como acá, multiquísticas, lo que predomina es el componente sólido. Y estas son imágenes histológicas de adenocarcinomas de tipo mucinoso, podremos decir bien diferenciado, donde podemos identificar luces glandulares y el estroma interpuesto. Pasando a los tumores endometrioides, la mayoría son carcinomas. Corresponden al 20% de los carcinomas de ovario y en un 15 o 30% de estas lesiones quísticas, cistoadenocarcinomas, se acompañan de carcinoma de endometrio. Macroscópicamente, como dijimos, la mayoría son carcinomas, muestran áreas sólidas y quísticas, tienen un porcentaje de bilateralidad del 40% y desde un punto de vista histológico tienen patrones glandulares similares a los que se observan en el carcinoma de endometrio. Acá una imagen histológica, estructuras glandulares, pleomórficas, separadas entre sí por escaso estroma interpuesto, y esto es lo que se da el patrón back to back, espalda contra espalda, refiriéndose al escaso estroma intercelular entre dos estructuras glandulares. Ahora sí, otra neoplasia que pertenece al grupo de los tumores derivados del epitelio de superficie es el tumor de Brenner. Es una neoplasia poco frecuente, es un adenofibroma. El componente epitelial consiste en nidos de células transicionales, suelen ser lesiones sólidas o quísticas unilaterales, constituidas por un estroma fibroso similar al estroma ovárico que delimita nidos de células epiteliales semejantes a las del epitelio del tracto urinario, las cuales presentan hendiduras nucleares longitudinales que le dan el aspecto de granos de café y a veces pueden tener o coexistir glándulas mucinosas en el centro. Macroscópicamente se ven así, superficie de corte lisa, homogénea, en este sector tiene un área hemorrágica y desde un punto de vista histológico, estos son los nidos de células transicionales o uroteliales con una estructura quística central. En esta otra imagen ya tiene, además de las estructuras quísticas, el crecimiento o los nidos celulares de tipo urotelial.
Y acá macroscópicamente un sector quístico y otro sólido, y a menor aumento la estructura neoplásica, el estroma fibroso y los nidos de células uroteliales. Los tumores de Brenner se subdividen también en categorías benignas de tipo borderline, que antes se denominaban tumor de Brenner proliferante, y los Brenner malignos. Son poco frecuentes. Acá les muestro la histología de un tumor de Brenner maligno, donde la atipía se observa fundamentalmente en los nidos de células epiteliales y están rodeados por ese estroma. Acá podemos ver el pleomorfismo celular y macroscópicamente lo mismo que describimos antes, que corresponde a lesiones quísticas alternando con áreas sólidas. Otra imagen, la flecha en este caso está mostrando el plegamiento nuclear que le da la hendidura y el aspecto de células en granos de café, y esto corresponde al nido de células uroteliales rodeadas por ese estroma fibroso. Otra imagen, una lesión quística con una porción sólida, y acá podemos identificar los nidos de células transicionales correspondientes a un tumor de Brenner. Ahora pasamos al otro grupo de neoplasias, que son las derivadas del epitelio, de las células germinales, y se subdividen en tumores benignos y tumores malignos. Dentro del primer grupo tenemos el teratoma quístico, y se denomina teratoma quístico maduro porque en general o quiste dermoides corresponden a lesiones quísticas, y este teratoma puede tener una diferenciación selectiva o monodérmica, dando origen a dos subtipos de tumores que son denominados estruma ovari y tumor carcinoide, o bien puede sufrir una transformación maligna originando el teratoma inmaduro. Bueno, empezando con las generalidades de tumores de células germinales, podemos decir que corresponden al 15 o 20% de los tumores de ovario. La mayoría corresponden a teratomas quísticos benignos, y el resto se da en niñas y jóvenes que tienen un comportamiento maligno. Son homólogos, todos estos tumores de células germinales son homólogos a los tumores del testículo. Empezamos con el grupo de los teratomas, que dijimos que se subdividen en maduros, inmaduros y monodérmicos o especializados. Los teratomas maduros son lesiones benignas, los inmaduros son malignos, y tenemos el tercer grupo de monodérmicos o especializados. El teratoma maduro es una lesión quística, habitualmente también se la conoce con el nombre de quiste dermoide. Está constituido por elementos que derivan de más de una de las capas germinales, de una o más. Afecta a mujeres jóvenes, tienen un porcentaje de bilateralidad de un 10 a 15% de casos. Se presentan como quistes uniloculares que presentan en su interior pelo, material sebáceo, dientes, áreas calcificadas, entre otras. Y todas estas estructuras podemos verlas en la microscopía, o sea, una pared quística, por ejemplo, revestida por epitelio pavimentoso, que incluye glándulas sebáceas, folículos pilosos, anexos cutáneos y estructuras de otras capas germinales como pueden ser cartílago, hueso, glándula tiroides, etc. El 1% de estas neoplasias se maligniza, y cuando lo hace es a partir de cualquier componente. Por ejemplo, lo más frecuente es hacia un carcinoma epidermoide que se origina a partir de ese epitelio pavimentoso de revestimiento. Macroscopía, lesión quística unilocular con pelos en su interior. Otra macroscopía, también quística, material piloso, material sebáceo, múltiples estructuras dentarias, de nuevo el material pilosebáceo. Acá lo mismo, se repiten las imágenes macroscópicas, y desde un punto de vista histológico todos los elementos que constituyen un teratoma maduro están bien diferenciados o bien desarrollados. En esta foto podemos identificar cartílago maduro y un epitelio cilíndrico ciliado maduro en superficie. Y esta otra imagen, una estructura que podemos ver piel, la epidermis queratinizada, material córneo, y en la dermis vemos folículos pilosebáceos. También acá tenemos un fragmento de cartílago, la misma imagen a mayor aumento. Acá la epidermis, la capa córnea, los folículos pilosebáceos y lo que les decía del cartílago maduro.
Para hablar de teratomas inmaduros, bueno, lo primero que tenemos que decir es que son lesiones poco frecuentes. Los tejidos que lo constituyen se asemejan a los tejidos fetales inmaduros, afecta a adolescentes prepúberes y mujeres jóvenes, se presentan como masas voluminosas de superficie externa lisa, sólidos, pueden tener necrosis, hemorragias y también contener los mismos elementos descritos anteriormente como pelos, material grumoso, cartílago y hueso. Y desde un punto de vista histológico, los elementos que lo constituyen son inmaduros. Se establecen distintos grados, del 1 al 3, según la cantidad de neuroepitelio inmaduro. Esto es lo que le marca el pronóstico de malignidad, el porcentaje o la cantidad de neuroepitelio inmaduro. Esta imagen corresponde a un teratoma inmaduro y estos focos corresponden a neuroepitelio inmaduro, vuelvo a decir, lo que lo cataloga como una neoplasia maligna. Otras imágenes mostrando más o menos lo mismo, teratoma inmaduro con focos de neuroepitelio, abundante en esta imagen, acá a mayor detalle. Y acá tenemos los grados. El grado 1 es cuando el tejido, el tumor está formado por tejido maduro entremezclado con tejido mesenquimático, donde podemos evidenciar ocasionales mitosis, cartílago inmaduro. El grado 2 cuando tenemos focos de neuroepitelios con mitosis, con mayor cantidad de mitosis, y el grado 3 cuando lo que predomina son los elementos neuroepiteliales. Esto es lo que le da la característica o la categoría de ser una neoplasia maligna. Y pasando a los teratomas especializados o monodérmicos, son lesiones poco frecuentes y se describen básicamente dos subtipos. Una es el estruma ovárico, constituido por tejido tiroideo maduro, que cursa o causa hipertiroidismo, y el tumor carcinoide, que se origina a partir del epitelio intestinal de un teratoma. Puede dar síntomas de un síndrome carcinoide. Bueno, acá tenemos una imagen de un estruma ovárico, teratoma monodérmico, la lesión quística, el tejido tiroideo y la histología mostrando folículos tiroideos de diferentes tamaños con coloide en su interior y revestidos por un epitelio de tipo cilíndrico, un epitelio folicular, una imagen a mayor aumento, una lesión quística, estos son histiocitos espumosos y acá tenemos estructuras foliculares, macro, microfolículos y las células foliculares que lo rodean. Son hormonalmente activos, por lo tanto pueden cursar con hipertiroidismo. Y acá un ejemplo histológico del tumor carcinoide, donde se observan nidos o grupos de células de aspecto monomorfo y que corresponden a un tumor carcinoide. Volviendo al gráfico de la clasificación de los tumores germinales, hablamos de toda la línea benigna, de las clases de los distintos subtipos de teratomas, maduros, inmaduros y con transformación maligna. Y ahora vamos a hablar de los tumores germinales malignos, dentro de los cuales podemos incluir al digerminoma, al carcinoma embrionario, al tumor del saco vitelino y el coriocarcinoma. El teratoma inmaduro ya hablamos, así que nos quedaría solamente estos 4 subtipos tumorales. Empezamos con el digerminoma, que es una neoplasia homóloga al seminoma, poco frecuente, solamente el 2% de los tumores de ovario. Mayormente ocurre entre los 20 y 30 años de edad, suele estar asociado a digenesia gonadal, son neoplasias unilaterales, sólidas o blanco-amarillentas, de consistencia blanda y carnosa, y desde un punto de vista histológico está constituido por células de mediano tamaño con núcleo central, que se disponen en grupos, en nidos o cordones celulares separados por un estroma fibroso infiltrado por linfocitos. Recuerden que los linfocitos son linfocitos T y dijimos que esta neoplasia es homóloga al seminoma. Son neoplasias malignas, pero que responden bien a la radioterapia, lo que les marca el pronóstico. Esta es la descripción histológica, los grupos de células neoplásicas, mediano tamaño, con núcleos centrales, núcleos prominentes, separados por estos tabiques conectivos, donde podemos ver estas células de menor tamaño que corresponden a linfocitos. Otra imagen
donde se ven los grupos de células neoplásicas y los linfocitos acompañantes, que son justamente eso, no son neoplásicos, sino proliferación linfoide acompañante no neoplástica. Ahora pasamos a otro tumor, que es el tumor del seno endodérmico o del saco vitelino. Afecta a niñas o mujeres jóvenes, también es poco frecuente. Se cree que deriva de la diferenciación de células germinales hacia estructuras extraembrionarias del saco vitelino. Expresa alfa-fetoproteína, que también puede detectarse en suero. Y desde un punto de vista microscópico tiene los cuerpos de Schiller-Duval, que son estructuras patognomónicas de esta lesión y que corresponden a un vaso sanguíneo central rodeado o envuelto por células germinales en el interior de un espacio revestido también por células germinales. O sea, un vaso sanguíneo rodeado por una doble capa de células germinales. Exactamente esto es un cuerpo de Schiller-Duval, el vaso, estos son hematíes, y la doble capa de células germinales que lo rodean. Son Pas positivos y expresan alfa-fetoproteína y es patognomónico de este tumor. Otra imagen para mostrarle un cuerpo de Schiller-Duval, nuevamente el vaso central y la doble capa de células epiteliales, que también son, y positividad con la alfa-fetoproteína. Pasamos ahora a otra neoplasia, que es el coriocarcinoma, también pertenece al grupo de las neoplasias de células germinales. Es más común el de origen placentario. En general, el coriocarcinoma no se presenta como una neoplasia pura, sino asociada a otros tumores germinales. Afecta a pacientes postpuberales o adultos, una neoplasia muy agresiva que metastatiza en forma temprana por vía hemática y se caracteriza además porque tiene un incremento sérico de un aumento de subunidad beta de gonadotrofina coriónica. Macroscópicamente, acá tenemos la imagen hemorrágica y desde un punto de vista histológico está constituida por células del citotrofoblasto y del sinciciotrofoblasto entremezcladas en distintas proporciones. Recuerden que las células del citotrofoblasto son células más pequeñas, mientras que las del sincicio, como se ve acá, son células multinucleadas y también, como les dije antes, es una neoplasia muy hemorrágica con necrosis. Acá también para ver el pleomorfismo celular, la hemorragia que lo acompaña, células cito y sincicio-trofoblasto. Regresando al gráfico de los tumores de ovario, hablamos de este primer grupo, los tumores derivados del epitelio de superficie, los mencionamos todos, los tumores derivados de las células germinales, y ahora pasamos al tercer grupo que corresponde a los tumores de los cordones sexuales, estroma gonadal. Dentro de este grupo de tumores consideramos tres neoplasias que son los tumores de células de la granulosa, los tumores de células de Sertoli-Leydig y los fibrotecomas o fibromatecomas. Estos se originan a partir del estroma ovárico y sabemos que el mesénquima gonadal indiferenciado produce estructuras de gónada masculina originando las células de Sertoli-Leydig y femenina granulosa y teca, por lo que pueden ser estas neoplasias feminizantes o masculinizantes. En general, las neoplasias de este grupo son de comportamiento biológico benigno, pero son hormonalmente activas y pueden producir estos cuadros de ser feminizante o masculinizantes. Empezamos con el tumor de la granulosa y de la teca. En mayoría pueden ser puros o mixtos entre ambos, granulosa y teca. Pueden afectar a dos grupos etarios, si bien acá dice solamente posmenopáusicas, afectan a niñas, adolescentes y a mujeres posmenopáusicas, o sea, se dan en forma bimodal a edades tempranas y después en mujeres posmenopáusicas. Suelen ser unilaterales, tamaño variable, hormonalmente activos y desde un punto de vista histológico están constituidos por una proliferación de células pequeñas, poligonales o cúbicas que se disponen en distintos patrones de crecimiento, cordones, hileras o sábanas, y algunas forman estructuras glandulares bien delimitadas con un material eosinófilo central, constituyendo los cuerpos de Kohl-Exner, que son patognomónicos del tumor de las células granulosas. Y esos cuerpos, este tumor de células granulosas expresa por inmunohistoquímica positividad para la inhibina. Bueno, macroscopía, sólido, unilateral, color amarillento u ocre, y desde un punto de vista histológico, los cuerpos de Kohl-Exner, que
y como son hormonalmente activos, con producción de estrógenos, muchas veces se acompañan de hiperplasia endometrial. Estos son los cuerpos de Kollexner, estas estructuras de tipo pseudoglandular, con esta luz central, y estas células cúbicas que lo rodean. Muchas veces estas células también tienen un aspecto en granos de café. Acá tenemos otra imagen, cuerpos de Kollexner, característicos y patognomónicos de esta neoplasia. Pasamos al fibroma tecoma, que son neoplasias benignas que pueden estar constituidas por fibroblastos, fibromas o células fusiformes más edematizadas con gotitas de lípidos, tecoma, o pueden ser mixtos, fibrotecomas. También son unilaterales, sólidos, esféricos, se ven así, superficie de corte homogénea, masas sólidas. Y desde un punto de vista histológico están constituidos por una proliferación de células fusiformes, muy hemático en este sector, neoplasias benignas. Esta es otra imagen macroscópica de un fibroma o fibrotecoma y podemos ver esta proliferación de células fusiformes, de citoplasmas amplios. Esto tiene más aspecto de un tecoma. Y pasando ahora a la otra neoplasia, que es el tumor de células de Sertoli-Leydig, denominado también androblastoma. Estos tumores son poco frecuentes, producen masculinización o al menos defeminización. También son masas sólidas unilaterales y desde un punto de vista histológico constituyen o forman túbulos compuestos por células de Sertoli o Leydig. Se ven macroscópicamente así, como unas lesiones sólidas. En este caso tienen una lesión blanquecina central, que la podemos ver en ambas imágenes. Y estas son las estructuras tubulares que forman, alternando con otros sectores de crecimiento más sólido. Otra imagen macroscópica y las estructuras tubulares de esta neoplasia que es defeminizante. Bueno, otro tema que tenemos que considerar dentro de los tumores de ovario son las metástasis, que pueden ser metástasis de neoplasias uterinas o procedentes de la trompa o del ovario contralateral o el peritoneo, pero también otros órganos como mama o el tracto gastrointestinal pueden metastatizar al ovario. Una mención aparte es el tumor de Krukenberg, que es la metástasis bilateral de ovario compuesta por células en anillo de sello, productoras de mucina, con mayor frecuencia de origen gástrico. O sea, que es el tumor de Krukenberg. Es una neoplasia en general de origen gástrica, constituida por células en anillo de sello, que produce la metástasis bilateral en los ovarios. Bueno, macroscopía, ambos ovarios aumentados de tamaño, de aspecto multinodular, y la histología donde se ve una proliferación neoplásica con células en anillo de sello, y esto corresponde a un tumor de Krukenberg. Con esto terminamos ovario y pasamos a patología de trompas uterinas. Bueno, los procesos inflamatorios de las trompas uterinas se denominan salpingitis. Las salpingitis pueden ser supurativas y en ese caso, en el 60% de los casos están producidas por el gonococo, pero también están producidas por otros microorganismos como clamidias. Estas salpingitis supurativas pueden darse en forma aislada o formando parte de la enfermedad inflamatoria pelviana que ya describimos en otra clase. O bien tenemos otra forma de presentación, es la salpingitis tuberculosa, que en el contexto de una tuberculosis diseminada, y que el mayor inconveniente o complicación es que es causa de infertilidad. Otra patología que encontramos a nivel uterino son las presencias de los quistes paratubáricos, que son lesiones muy pero muy pequeñitas, que contienen en su interior líquido seroso. Los que se encuentran cerca de las fimbrias de las trompas uterinas o del ligamento ancho se denominan hidátides de Morgagni, ya que se originan en el conducto mulleriano. Con respecto a los tumores primarios de trompas uterinas, son muy poco frecuentes. Los tumores benignos se denominan tumores adenomatoides, y no es otra cosa, o mesotelioma, pero son lesiones benignas. Y los tumores malignos, como se originan del epitelio tubárico, se denominan adenocarcinomas,
y los cuales son muy pero muy poco frecuentes. Otra patología que sí tenemos que considerar es el embarazo ectópico. Hablamos de embarazo ectópico para referirnos a la implantación del feto en cualquier sitio distinto de la localización uterina normal, y esto en el 90% ocurre en las trompas de falopio, pero bueno, no es la única localización porque también se vieron embarazos ectópicos en ovario, cavidad abdominal o la porción intrauterina de la trompa. Se dan en 1 de cada 150 embarazos, es la causa más común de hematosalpinx, y desde un punto de vista histológico lo que encontramos es la presencia de tejido placentario en la pared tubaria que puede producir la rotura de la misma y una hemorragia intraperitoneal. En esta imagen, en este gráfico, podemos ver las distintas localizaciones de los embarazos ectópicos. Esto es tubárico, ovárico, esto se llama cornual, que es la porción interna de la trompa uterina en el útero. Bueno, y menos frecuentemente un embarazo abdominal en el mesenterio. Por supuesto, los embarazos ectópicos no llegan a término. Y con esto terminamos la clase con el tema de patología ovárica y de trompa uterina.